Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Bienvenidos a Palabra Cierta. Yo, como siempre, feliz, contento, lleno de muchísima satisfacción por lo que hemos logrado, por lo que estamos haciendo en el país y, sin duda alguna, por todos los invitados que traemos para que usted crezca como persona, como profesional y definitivamente desarrolle estas herramientas que le permitan subir de nivel. Así que bienvenidos a este programa hecho a tu medida. Nosotros ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio. Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además, te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación, que es Televen Stream. ¿Ya la tienes? Recuerda que Televen está en todo. ¿Te imaginas un día de trabajo donde los papeles no se acumulen, los errores de digitalización sean cosas del pasado y las tareas repetitivas se evaporen como por arte de magia? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto no es tanto así. Estamos en la era donde la inteligencia artificial ya no solo es para robots futuristas, sino la aliada perfecta para transformar la gestión administrativa de tu empresa, llevándola de un mar de caos a un oasis de control. Piensa en la cantidad de tiempo que se invierte en labores que no requieren de tu ingenio o el de tu equipo. Procesar facturas, organizar correos, clasificar documentos o responder preguntas frecuentes de clientes. Estas tareas, aunque vitales, pueden convertirse en un lastre, robando horas valiosas que podrían dedicarse a la estrategia, la innovación o simplemente a tomar un respiro, porque aquí es donde la inteligencia artificial entra en juego. No para reemplazar a tu personal, sino para potenciarlo y liberarlo de la carga pesada. Imagina que tienes un asistente incansable que aprende de tus procesos, identifica patrones y ejecuta acciones con una velocidad y precisión que ningún humano podría igualar. La inteligencia artificial puede automatizar desde la entrada de datos hasta la generación de informes complejos, asegurando que la información fluya sin interrupciones y con una exactitud asombrosa. El resultado: menos errores operativos, menos retrabajos y, por lo tanto, menos costos inesperados. Pero la inteligencia artificial no solo es sinónimo de automatización, también es una herramienta poderosa para anticiparse a los problemas. Puede analizar grandes volúmenes de datos para detectar anomalías, predecir tendencias o incluso señalar posibles cuellos de botella antes de que se conviertan en verdaderos dolores de cabeza. Esto significa que en lugar de reaccionar constantemente a las emergencias, tu equipo puede tomar decisiones informadas y proactivas, manteniendo el control y evitando sorpresas desagradables. Es como tener un sexto sentido para tu negocio, una bola de cristal que te ayuda a navegar con mayor seguridad. En definitiva, la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión administrativa es una evolución necesaria para las empresas que buscan ser más competitivas, eficientes y sobre todo menos caóticas. Es una inversión inteligente que promete reducir ineficiencias y, por supuesto, minimizar errores y liberar potencial humano, porque eso es lo que hace justamente la IA, ¿no? Que el equipo pueda demostrar todo su potencial. Hoy vamos a descubrir esta fascinante tecnología y cómo puede llevar tu administración a un nuevo nivel de control y éxito. Es por eso que nos acompaña un experto en la materia. Él es especialista en generación de demanda y en inteligencia artificial. Así que felices de recibir nuevamente acá en el estudio de Palabra Cierta a Gabriel Montiel. Bienvenido, Gabriel. Pase adelante. ¿Cómo estás, tu hermano? Muchísimas gracias, Miguel. Muy bien. Qué bueno tenerte nuevamente por acá, sí, porque cuando viene Gabriel uno está ahí siempre como en la escuelita anotando. Oye, mira estas cosas. Gabriel, de alguna manera, ese trabajo arduo que tienen las asistentes ejecutivas, presidenciales, el archivo, ya esto lo va a hacer la IA sin mayor problema. ¿O ya lo está haciendo? Sí, bueno, y la idea es que esos asistentes o analistas o también gente que está en la parte administrativa, contable, de análisis, tenga una herramienta que le permita ir mucho más rápido, ayudarlos en términos de Excel, tablas dinámicas, gráficos, etcétera. O sea, todas esas cosas que antes tomaban muchísimo tiempo, las formulaciones, armar todo. ¿Cómo ahora utilizo estas herramientas para ser mucho más potente en mi día a día y en mi esquina, ¿no? Ahora, como toda inteligencia artificial, me imagino que se deben cargar ciertos prompts. Debe haber, obviamente, un control, ¿no?, de un especialista para que los errores sean mínimos. Totalmente, y es algo nuevo, ¿no? Porque ahora tienes cosas como Copilot o la IA dentro de lo que ya usamos, como los ambientes de Excel, de PowerPoint, de Word. Entonces es escribir un prompt, pero es también accionar de inmediato en el Excel y vas viendo lo que está sucediendo y claro, siempre tienes que poner el criterio, ¿no? Ver si la fórmula que te está dando es correcta, ver si lo que está creando es correcto.
pero obviamente nos está quitando demasiado tiempo que tardábamos haciendo cosas que ahora nada más con un prompt las hace. Vale, buenísimo. ¿Qué debemos conocer y cómo utilizar en la próxima parte? Acá con mi amigo Gabriel Montel, ya venimos con más de Palabra Cierta. No se dice. Es muy común que en el uso diario y rápido del lenguaje, especialmente cuando estamos rodeados de tecnología, confundamos palabras o adoptemos términos que no pertenecen a nuestro idioma. Este fenómeno, muchas veces producto de la influencia directa del inglés, nos lleva a crear errores que se vuelven costumbre en la oficina. Por ejemplo, es sumamente frecuente escuchar a personas decir accesar para referirse a la acción de entrar en una plataforma, abrir un archivo o ingresar a un sistema. Pero la palabra correcta y reconocida por la Real Academia Española es acceder. El término accesar es en realidad un calco del inglés to access, que hemos intentado castellanizar sin necesidad, olvidando que nuestro idioma ya tiene una palabra precisa y elegante para ello. La diferencia, aunque parezca técnica, es una cuestión de profesionalismo. En un contexto administrativo o corporativo, utilizar términos inexistentes se puede restarle pulcritud a tu comunicación y proyectar una imagen menos preparada ante clientes o superiores. Al final del día, la precisión en nuestras palabras refleja la precisión en nuestro trabajo. Así que ya saben, no se dice accesar, se dice acceder. Y recuerden siempre que hablar y escribir bien es sexy. No se dice. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la inteligencia artificial aplicada a la gestión administrativa con nuestro invitado de hoy, Gabriel Montiel. Bienvenido nuevamente, Gabriel. Gracias, Miguel. Bueno, comencemos por lo más complejo, Gabriel, números, los números, un margencito ahí de error, una cosa. Esto en verdad, para las personas sobre todo que tienen cierta resistencia a la inteligencia artificial, ¿va a ser viable? Sí, sabes que ya veníamos hablando de IA en muchos temas. Antes hablábamos de recursos humanos y cosas que hicimos ahí. Que me encantó ese tema. En las partes operativas y todo. Y yo todavía no había entrado a profundidad en la parte numérica, porque en ese momento lo que había era Copilot. En el ambiente de Microsoft está Excel, Word, PowerPoint. Y Copilot, que es la IA de Microsoft, ya estaba funcionando en Excel, pero todavía tenía algunos errores. Es decir, tú cuando procesabas los prompts, todavía no manejabas las acciones dentro de la hoja del Excel, a veces no tan correcto, ¿no? Ha pasado este tiempo, tú sabes que esto es demasiado rápido, sí, vertiginoso, o sea, es súper rápido. Ya cambió la IA hace un segundo, ya hay cosas nuevas, ¿ok? Sí, ya, o sea, próximo programa que hay otras cosas que decir. Qué locura, ¿no? Ya. No, es súper rápido. Además, recordar que cada vez que nosotros estamos utilizando la IA o las herramientas, eso está entrenando los modelos LLM, ¿no? Entonces, eso permite que vaya avanzando cada vez más. Y hay otras también herramientas. Tú sabes que cuando el Excel es muy grande, o sea, tiene 15.000, 20.000 filas o millones de filas y tienes muchísima data ahí adentro, en el Copilot va echando chispas porque es demasiada data que no procesa tan rápido, ¿no? Claro. Entonces ahí hay herramientas como Anthropic o Cloud que, o sea, Miguel, tú metes archivos CSV que están desordenados de millones de filas y en cuestión de segundos tienes todo ordenado en Excel, categorizado, con colores, con drop down, o sea, absolutamente todo, ¿no? Entonces, obviamente eso nos está haciendo demasiado más productivos en cosas que tardábamos. Imagínate ordenar nada más un archivo CSV en algún momento que uno lo descarga a veces del banco y no viene ordenado y hay que ordenarlo, o vienen las columnas de debes y haberes todas unidas y entonces tienes que... Todo ese tipo de cosas que estoy seguro que quien me está escuchando en la parte administrativa, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias, que es uno de los dolores de cabeza que tiene todo administrador en cualquier empresa, que podamos tener estas opciones ahora que con el prompt ahora nos ordena los Excel, podemos tener tablas dinámicas, gráficos, reportería, análisis de toda la data, llamar a otros Excel, porque tú estás en un Excel con toda una data, pero tienes otros Excel que también te dicen, oye, necesito hacer un reporte del año a mi jefe. Y entonces tienes varios Excel, entonces armar todos los Excel en un Excel con varias hojas, etcétera. Entonces ahora puedes llamar a otros archivos, tener la data en el prompt y entonces eso va procesando inmediatamente, ¿no? Wow, y aquí estaríamos hablando, sin duda alguna, Gabriel, de un buen uso del tiempo, ¿no? Que el tiempo es un recurso valiosísimo y ya la inteligencia artificial nos está cortando de manera magistral esos excesos, ¿no? Y es que uno tardaba demasiado tiempo
lo rudimentario de organizar la hoja. Claro. ¿no? Ni siquiera tardabas tanto tiempo en la fórmula para que ya te diera el resultado, ¿no? Sino que para llegar a la fórmula tenías que tener ordenado toda la cantidad de columnas. Claro. Y uno sí perdía, o sea, de verdad y ahorita para mí cada vez es más asombroso, ¿no? Lo rápido que es. Entonces, organizar, ordenar y ayudarte también, porque uno no se sabe todas las fórmulas digo, quienes están todo el día las tienen muy frescas, ¿no? Pero no siempre estás en eso. Y entonces ahora simplemente con un prompt definiendo en forma característica lo que tú quieres, o sea, quiero verificar todas las ventas del año según las categorizaciones y según las tiendas. Entonces es algo que tú tendrías que hacer, concatenar, etcétera. Ahora simplemente lo escribes en prompt y te va a armar toda la fórmula, la ves y le dices aplicar. Y se te va a aplicar de una vez toda la columna con toda la fórmula y vas chequeando, ¿no? A esto siempre hay que darle criterio, Claro, para ver que en efecto lo esté haciendo correcto, pero o sea, nos quita mucho tiempo. Gabriel, escuchándote, de alguna manera más de uno dirá, wow, yo que soy analista contable, yo que soy la que hace facturación en la empresa, quizás me pueda quedar sin trabajo, ¿no? Más que desplazar al ser humano, esto es una herramienta que debería utilizar un ser humano que maneja inteligencia artificial, ¿cierto? Es que yo estoy seguro que además esa analista que pudiese estar pensando eso, lo que sea, ella hubiese querido tener tiempo para hacer otras cosas, pero el día a día de Claro. hacer Lo manual. seguramente se lo quitaba, ¿no? ¿Qué está pasando con estos temas de IA? Y va a ir avanzando cada vez más. Va a ser muy fácil hacer todo este tipo de cosas. Entonces tú vas a tener un espacio ahora para hacer otras cosas que ni siquiera pensabas en el momento, ¿no? Como este análisis en verdad me está dando la data correcta, la reportería que voy a presentar. Entonces, pensar ya un poco más en la presentación que en la parte de organización de los números, porque te lo hizo muy, muy rápido la IA, ¿no? Entonces vas a tener un espacio para hacer otras cosas que estoy seguro te harán muchísimo mejor en ese puesto de trabajo, ¿no? Ahora, Gabriel, No puesto de en trabajo. el proceso de crear estos prompts, en el proceso de hacerle seguimiento, me imagino que los errores aparecen. ¿Qué tan complejo es corregir los errores de la inteligencia artificial versus corregir los errores del ser humano de manera manual? Bueno, mira, y parte cuando lo estamos explicando, siempre hay que tener como un backup a la medida que lo vas haciendo, ¿no? Tipo, el archivo madre en el que estás trabajando, tenlo doble, Claro. porque ese lo vas a ir trabajando. Una vez que tú procesas algo, la IA lo ejecutó y lo procesó, y pudo haber procesado toda una fórmula incorrecta, ¿no? Por eso siempre es demasiado importante darle criterio a lo que estás viendo. Antes de procesarlo, ella te pregunta a ver si está correcto y tú lo aplicas, ¿no? Entonces, siempre es importante leer antes y verificar qué está pasando, ¿no? Entonces, y ahí vas a poder ver cómo irlo haciendo. Cuando nosotros hablamos de prompts, sobre todo en esta área, hay que buscar un especialista, obviamente, en la materia, ¿no? Y aquí hablamos entonces ahora de dos materias. Conocimiento en inteligencia artificial, aplicaciones como las que tú nombraste, pero además también el conocimiento técnico de la contabilidad. ¿Se unen estos dos profesionales? Se unen los ¿O dos. uno lo puede hacer sin problema, siempre y cuando tenga el conocimiento de ambas? No, siempre necesitas el criterio humano, o sea, sin duda alguna, porque al final, ¿cuál es el objetivo o el resultado al que yo quiero llegar, ¿no? Además que tenemos que siempre saber que todo nace en una data, ¿no? O sea, y cuál es la data que yo quiero organizar. Entonces, supongamos, esa data que descargas de los bancos, ok, bueno, esto es lo que yo quiero organizar, pero no es un banco, son 7 bancos y los 7 bancos tienen que ir en concatenación con una cantidad de ventas reportadas en tiendas. Entonces, tienes un Excel inmenso de reportes de ventas de tiendas más un Excel inmenso de 7 bancos. Ahora empieza a hacer match con todo eso, ¿no? Pero solo tú, como humano, es que sabes lo que quieres y el objetivo a donde quieres llegar. La herramienta es simplemente hacerte las cosas más fáciles que tardarías horas organizando un Excel o organizando algo. Ahora la IA te lo va a hacer mucho más rápido, ¿no? Bueno, interesantísimo. En la próxima parte seguiremos hablando de este tema tan particular, ¿no? Cómo la inteligencia artificial nos puede beneficiar en procesos administrativos en tu empresa, sí, en la tuya. Ahora hay que conocer todas estas herramientas y por eso conversamos con Gabriel Montiel. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema muy interesante, bastante oportuno, cómo la inteligencia artificial puede mejorar los procesos administrativos en las empresas. Converso con Gabriel Montiel, él es especialista en la materia, además hoy profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? De inteligencia artificial, y te preguntaba si ya la inteligencia artificial es un lenguaje común y un terreno común para todos los muchachos universitarios.
Sí, ya no está siendo algo desconocido, todo el mundo lo está usando en el día a día para algo, además que la tenemos en acceso muy fácil en el celular, ¿no? Y entonces estamos ya interactuando con ella. ¿Qué viene ahorita? La profesionalización del uso de la herramienta, ¿no? En términos empresariales y en términos profesionales, yo siempre me enfoco muchísimo en dos cosas, la personalización y la memoria que tú consigues en la herramienta. Porque no es lo mismo tener todo el contexto mundial que tienen todas estas herramientas a que tenga tu contexto, el contexto desde tu esquina, desde tu departamento, desde tu empresa, y entonces las respuestas empiezan a ser muchísimo más potentes, ¿no? Entonces, cómo yo la personalizo y cómo además le doy memoria en el tiempo. Porque digamos que sabroso es que todo lo que sucedió en el 2025, ella lo tenga en memoria y ahora empieza a darme en el 2026 cuidado con esto, o una proyección, o qué tal si nos vamos por acá, porque tiene ya un contexto de mi empresa, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que mover en términos empresariales, siempre cuidando términos de seguridad en cuanto a data, etcétera. Pero que me preguntas, los muchachos lo utilizan todos los días, de toda hora. De hecho, En cualquier cosa. a los profesores, en los comités de profesores, es como que, Gabriel, ¿y qué? Déjate llevar, ya no hay vuelta no, atrás, ya, o sea, es listo. una bola de nieve que no va a parar. Ahora, lo que tú tienes que saber es, bueno, ahora cómo tú también la usas y cómo evalúas en base a eso, ¿no? Y cómo los guías a ellos para que lo utilicen de buena manera, ¿no? Que ese es el otro tema. Totalmente. Ahora, Gabriel, antes de entrar en el tema corporativo, si las empresas hoy, por ejemplo, en Venezuela, utilizan inteligencia artificial, ya, pero como procedimiento, ¿no? Algo ya interno que hay que cumplir. Ya vamos a hablar de eso. Hemos ensayado con la inteligencia artificial en estos años y te pregunto eso porque ya me hablas de profesionalización, pero si tenemos 2 o 3 años hablando de ChatGPT, ahora de Gemini y otras más, han sido ensayos, han sido ahí unos ajustes o ya venía al 100% todas esas herramientas. No, mira, la herramienta está construida y los modelos están construidos, pero tú sabes que esto que ahora Google esto es gratuito y puedes usarlo gratis, y ahora sale la IA china y puedes usarlo gratuito y ahora esto es gratuito. Bueno, esos términos gratuitos es porque los modelos necesitan del uso humano. Claro. Si nosotros no lo usamos, el modelo no va a ir aprendiendo más y lo que necesitas aprender, lo que busca es emular el lenguaje humano, entonces no va a aprender la forma en que nosotros preguntamos, hacemos, etcétera, Se ¿no? van alimentando. La alimentación de la IA Claro, es el mientras más contexto lo usas, que más nosotros alimenta. le damos. Exacto, por Ok. eso ves cada vez más cosas, o sea, Google saca todos los días algo y es gratuito para que lo utilices y pueda alimentar el modelo. Y ya ellos saben que tú lo vas a usar y que te hace falta. Además, Ya. y cuando vas teniendo los modelos y a la medida que vas usando más, es, mira, se está usando más esto, entonces van profesionalizando en esas vías, ¿no? Entonces, ya existía, pero cada vez, bueno, lo decías al principio, ya es algo nuevo, ya salimos de aquí y hay algo nuevo, Claro. Y cada vez va a ser mucho más inteligente. Además que nos estamos moviendo a una IA general, que es ese sentido de que pueda autocrear y autogestionar, ¿no? No estamos ahí, Wow. pero es parte de eso. O sea, si nosotros cada vez más lo usamos, eso en algún momento puede llegar. Vale, y llegamos entonces a la pregunta para volver al punto central, el eje central, ¿no?, de la conversación. Hay empresas que ya están manejando en todos sus departamentos inteligencia artificial, pero como un procedimiento. Es decir, no es que el colaborador utilizó Gemini para algo. Claro. Hey, hay que utilizar esta aplicación de inteligencia artificial para este procedimiento. Mira, hay de todo. Hay empresas, siempre la legitimación desde las cabezas hacia abajo es lo que permite que la gente acceda al uso de todo, ¿no? Claro. Porque además, dentro de las filas empresariales a veces hay como miedo de usarla, o no sé cómo usarla, o no sé qué me va a dar, etcétera, ¿no? Pero antes que terminara el año, en diciembre estaba en un curso con una aseguradora, ¿no? Y yo siempre pregunto, comenzando el curso, digo, del 0 al 10, ¿cómo se sienten en el uso de las herramientas, ¿no?, etcétera? Y lo sorprendente es que varios me respondieron 5 o 6. Es decir, no, mira, Gabriel, es que yo la uso. Y yo meto aquí mi cosa y meto el asunto y tal, y me da mi respuesta. Y yo quedo loca y entonces sigo usándola, etcétera. Entonces, la gente está ávida porque sabe que sabe que hay algo poderoso ahí y que las respuestas están dando. Lo que necesito ahorita son unos toques de cómo irte a profesionalizar las herramientas que hay y que puedo usar en mi día a día, ¿no? Hay muchos que están legitimándolo y los que lo están haciendo están siendo muchísimo más productivos. Es una locura. O sea, si tú a tu organización le dices, por ejemplo, después que finalice el curso, el presidente dijo, a partir de hoy no sale ningún correo sin que pase por Copilot. Okay. O sea, eso ya es una directriz muy importante. Ya es un procedimiento. Ya está en el lo acabas de proceso decir. interno, claro. Exactamente. Entonces, eso cambia el juego. Esa organización va a ser 10 veces más productiva que otras aseguradoras.
y poco a poco, a la medida que los distintos departamentos utilicen distintas herramientas, también se van a hacer mucho más productivos. Nuevamente, volviendo al tema de finanzas, por ejemplo, que es un área neural, ¿no?, de cualquier empresa, hay confianza, sobre todo con el área de las finanzas, porque quizás en la parte administrativa, facturas, cuentas por cobrar, pero ya incluso hay aplicaciones también para hablar de finanzas, proyecciones, números. De hecho, desde hace muchos años la IA ya está en finanzas, en la parte de trading. ¿Tú te acuerdas antes que las tarjetas de crédito siempre que me bloquearon? Entonces uno tenía que llamar a cada rato, etcétera. Ahorita hay mucho menos bloqueo. O sea, las tarjetas, sí, hacen un buen uso, las tarjetas pasan sin ningún tipo de problema, ¿no? Y todo lo que tiene detrás es un procesamiento de IA de riesgo en las tarjetas, ¿no? Entonces, en el mundo financiero, la IA es ahorita casi que, o sea, está jugando a jonrón la IA, ¿no? Y viene a mucho más. Los bancos venezolanos están a por todas, ¿ok? Ahorita mismo lo que estamos viendo son agentes en términos de atención al cliente, agentes en procesamiento de reportería con todos los números que tenemos, pero están a todo dar creando ya los modelos y incentivando un poco las conexiones para meterse ya a profundidad, ¿no? No, y además que el que no se actualice con la inteligencia artificial le va a aparecer, o le va a pasar lo de la teoría de Charles Darwin, ¿no? Lo que no evoluciona, muere, se queda allí y la competencia se lo va a llevar por el medio. A ver, Gabriel, ya para despedirnos, además gracias por esta buena visita, excelente tema como siempre, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. Sí, además que ahorita nos estamos lanzando al agua con cuestiones de webinar, vamos a hacer cuestiones de webinar como para que la gente empiece a conocer cómo funciona esto de las herramientas, los Excel y todo. Bueno. Entonces por ahí en las redes lo estamos diciendo, entonces la gente se va amarrando a eso. Gabriel Montiel Toro, en todas las redes sociales, Gabriel Montiel Toro pegado en cualquier red, o por ahí voy a salir yo hablando de todo todos esto. estos temas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, éxito en tus funciones. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, cuídense mucho, pórtense bien, esto fue Palabra Cierta, chao, chao, Dios les bendiga.